Buenas noches, estimados. Eh, bueno, hoy día vamos a hacer la revisión del ensayo que tuvieron la semana pasada. Como decía antes de iniciar la clase, esto igual les sirve como estudio porque si tienen alguna duda, algo, un consejo, lo pueden hacer. Ya, eh, sería bueno también que eh, entiendan una cosa. Si les fue mal, no importa. ¿Por qué? Porque la idea es que en el segundo ensayo les vaya mejor, en el tercero aún mejor. Y eso es lo que tendría que pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es obvio, el primer ensayo siempre es como complejo, aún se están adecuando a los tiempos, ya la materia está recién comenzando, y hay muchas cosas que no se han visto. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, van a ir mejorando. Así que no se desanimen. Vamos con la primera pregunta, que tiene que ver, pregunta número uno, ¿ya? Dice, observe la línea de tiempo. Partamos por la idea de que una línea de tiempo es aquella que nos indica una temporalidad seguida, ¿ya? Esta línea de tiempo tiene que ver con las etapas de la historia universal. Y la pregunta dice, ¿cuál etapa, ¿ya?, de la historia de la humanidad, cuál etapa de la historia universal pone término, ¿ya?, a la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Ya? Y es la edad antigua. Ahora, ¿cuál, partamos por la idea de cuál es el Imperio Romano de Occidente? El Imperio Romano de Occidente es el que está del lado europeo. ¿Ya? El Imperio Romano recorrió todo lo que es el mar Mediterráneo, eh, incluso abarcando los continentes de Asia, África y Europa. Y la parte occidental era esta que estaba del lado europeo, la que comprendía lo que actualmente es Italia, Francia, España, y que fue invadida por los reinos germánicos. Entonces, al ser invadida, cae y termina lo que es la Edad Antigua, ¿ya? Dando paso a lo que es la Edad Media. Les repito, si tienen alguna duda, ¿ya?, al respecto, la hacen nomás y yo se las vuelvo a explicar. Entonces, la caída del Imperio Romano en Occidente, a esa etapa de la historia de la historia universal, va a colocar término, ¿ya? A la edad antigua. Ahora, tenemos la pregunta 2. Y aquí es un poco compleja, porque dudo que alguien la haya podido contestar bien porque no está. Y yo voy a hacer hincapié en esto, porque no puede ser que Oiga, profe, yo la contesté bien, pero las otras todas malas. Ya, no Fue al importa, revés. no importa, no importa, no importa, no importa. La próxima vez le va a ir mejor, y se lo puedo asegurar. ¿Ya? Muchas Ahora, ¿qué es lo que voy a gracias. hacer acá? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Les voy a indicar la pregunta. ¿Qué civilización se ubica en el área señalada con el número 3? No hay número en el mapa, ¿cierto? Entonces es complejo saber por qué no hay número, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que les puedo explicar? Supongamos, toda esta región, enmarcando, corresponde en algún momento de la historia al Imperio Romano,
ya que era una de las alternativas. Y yo me maté buscando el número 3. Le creo. Yo también cuando me lo dijeron. Esta parte de acá, ya, corresponde al griego. Por acá debería estar Mesopotamia. Y por acá debería estar Egipto. ¿Ya? Solo para que lo sepan. Si yo coloco el 3 acá, ¿qué imperio? ¿O qué civilización? El griego. Si aparece el 3 acá, romano. Egipcio. Oh, disculpen. Mesopotamia. Así de simple. Ya, igual es compleja esa pregunta, porque como les digo. Ahora, ¿cuál contestó usted? La que me dijo que había contestado buena. Yo Sí, ¿se no acuerda? me acuerdo, pero la tengo ahí en pantallazo, tendría que buscarla. Eh, Me dio risa porque después caché que era más difícil, pues dije yo, voy a contestar. Pero yo la otra me fue pésimo, así yo creo que en esto no sé por qué me fue bien. bueno, pero no se preocupe, no se preocupe. Bueno, dice que la respuesta correcta es la 3, Grecia, que estaría acá. Ya. Al lado de lo que es Italia, cerca de lo que es actualmente Macedonia, ya, y Grecia, que aún existe como país. Ahora, vamos por la siguiente pregunta. Pregunta 3. Dice, disculpen, uno de los principales legados de Roma es el sistema político, denominado república. La república ya, nace en Roma. Así como la democracia nace en Grecia, ellos toman este legado de los griegos y lo llevan a un punto más allá que va a ser la república. En la actualidad, la mayoría de los países occidentales poseen formas republicanas de gobierno. Entre las características de los sistemas republicanos, ya, se puede afirmar que Chile es una república. De hecho, eh, el país se llama República de Chile. Entonces, dice, seleccione una. Las leyes son creadas por los ciudadanos. En una república, las leyes son creadas por el ciudadano. ¿Sí o no? Cualquiera, ¿sí o no? No. No, en ningún sistema de gobierno van a encontrar que las leyes son creadas por los ciudadanos. Jamás. La sociedad se organiza de forma estamental. Nosotros vivimos en un sistema estamental. Porque dice, la mayoría de los países occidentales poseen forma republicana de gobierno. Eso significa que los países actualmente tienen este sistema de gobierno. Y dentro de este sistema de gobierno existen los estamentos, o sea, hay alguien que esté por sobre otro de forma estamental, un rey, no sé, No. un caballero, no, ¿cierto? No. De hecho, el sistema republicano dice ya, que viene de las ideas liberales, que todos somos iguales ante la ley. O sea, no existen los estamentos, no existen los reyes, no existe la realeza, no. El Estado se divide en tres poderes autónomos. ¿Saben cuáles son los tres poderes del Estado? ¿Alguien sabe? Existen tres poderes del Estado.
Legislativo, ejecutivo, esos. Bien, y le falta uno. El El judicial. judicial. Excelente, tenemos 3 poderes del Estado. Y los romanos tenían 3 poderes del Estado. Porque ellos tenían un parlamento que creaba leyes, tenían un sistema judicial. Ya, de hecho, ellos crean el Código Civil, que hasta el día de hoy es como la base de todos los códigos civiles. Ya, las leyes romanas prácticamente son la base de todas las leyes en Occidente. Ahora, ¿qué es importante de esto? Entender y comprender, ya, que existen estos 3 poderes del Estado. Y como bien dijeron ustedes, son el Ejecutivo, ya, el Legislativo. El Ejecutivo es el que ejecuta. Sería el presidente, en el caso chileno. ¿Ya? En otros países se llama primer ministro. A la larga es como lo mismo. Está el legislativo, que legisla y crea las leyes. ¿Ya? Y está el judicial, el que hace respetar la ley. Entonces, después tenemos los cargos de poder se transmiten hereditariamente. O sea, cuando es por herencia, es que no se escoge de forma democrática y simplemente el hijo del que gobierna o algún familiar del que gobierna es el que sigue gobernando. Y eso es por derecho de sangre que se le va a cambiar. No, no pasa, ¿cierto? Piñera terminó su mandato y ningún hijo de Piñera continuó en el poder. Bachelet cuando terminó su mandato, el hijo de Bachelet no continuó. Y así, ningún familiar de Boric va a gobernar, ni modo que sea escogido democráticamente. Entonces tenemos que la alternativa correcta en esta pregunta sería la C, el Estado civil, en 3 poderes del Estado. ¿Ya? Ahora bien que se lo sepan, espectacular. Fíjense en la pregunta, ¿ya? Que aunque aparezca Roma, nos dice en la actualidad, o sea, ya tenemos que imaginarnos que este sistema político ocurre hoy en día. ¿Se entiende? De esta manera ya nos da una clave, que no tenemos que pensar en Roma, sino que la clave de la respuesta está en qué tipo de gobierno tenemos en Chile. ¿Ya? Aunque salga con letras más grandes Roma, es como para desviar la atención nomás. Pero el truco de la pregunta, ya la clave de la pregunta, está en lo que dice después, que en esta parte. En la actualidad. O sea, en el hoy. Después tenemos las 5. Ahora, si se dan cuenta, son puros conceptos. No se ven fechas, no le preguntan por una fecha específica, no, son puros conceptos. Y aunque yo le hago la clase y les muestro fechas para que se orienten, lo importante son los conceptos. ¿Ya? Dice, lea el texto y responda a las preguntas 4, 5 y 6. Hacia el siglo V el Imperio Romano se había cristianizado, o sea, vuelto a la religión cristiana. Y en el año 490 se convirtieron los germanos. La cristianización generó una nueva institucionalidad y difundió una religión que impregnó todos los ámbitos de la vida. Recordemos que la religión, ya, bueno, que en este caso se llama la religión primitiva, que después pasa a ser la Iglesia Católica, va a dominar todos los ámbitos de la vida de las personas. ¿Ya? El cómo comportarse, el cómo vivir, ¿ya? Incluso cuestiona lo que era el Imperio Romano, los gladiadores, ¿ya? El circo romano, la esclavitud. Entonces, todo, desde el ámbito político, ¿ya? Cultural, porque se empiezan a dejar las fiestas, porque los romanos, de que tenían fiestas
sexuales eran tremendas. Y ahí no se miraba sexo, nada. Era literalmente un todo contra todo. Y incluso eso se empieza a cambiar. La vida social, cultural y política. ¿Ya? Dice, tras el fin del Imperio Romano, la nobleza terrateniente se enfrentó a las monarquías, fragmentando el poder y consolidando el feudalismo. ¿Ya? Eso hay que tener claro. Cae el Imperio Romano, este tremendo extensión territorial, y se empiezan a agrupar pequeños reinos, ya, que se llamaban los feudos, que estaban dominados por el señor feudal. Solo a fines del periodo surgió una administración centralizada que fijó los cimientos de la futura monarquía absolutista. Entonces la Edad Media va a estar marcado por eso. Europa fue una sociedad rural, ¿ya? Ojo, que aún no empezaba la industrialización, entonces se ve una sociedad rural donde el fuerte era el campo de la economía, un mundo de aldeas dominado por el orden feudal, las ciudades no fueron importantes y solo fueron funciones administrativas o religiosas, ¿ya? La función cultural. La cultura medieval unió el legado greco-romano, o sea, pescó algo de Grecia y de Roma e hizo una cultura nueva. Las culturas germánicas e islámicas con el cristianismo, mientras, ¿ya?, los artistas buscaron armonizar la fe y la razón. Con la creación de las universidades, afloraron nuevos espacios culturales y se desarrollaron las lenguas nacionales. En el aspecto político, ¿qué situación se puede considerar una característica de la Edad Media? Seleccione una. El texto lo dice bien claro. Los señores feudales, ya, estos nuevos gobernantes que reinaban un espacio chiquitito, ya, no tenían grandes extensiones territoriales como las civilizaciones, o por ejemplo la romana, que le expliqué que le había dado la vuelta a todo el mar Mediterráneo, o como la incaica, ya que también es una civilización, un imperio, que abarca Ecuador, Perú, Chile. No, los feudos no, eran un castillo y prácticamente un territorio acotado. Tenemos que descentralizaron a las monarquías, ¿ya? ¿La Iglesia Católica centralizó el poder político? No lo centralizó. Nunca gobernó la Iglesia Católica, por mucha influencia que tuviese. ¿Los reyes medievales gobernaron sin contrapeso? Tampoco, porque tenían este problema de los señores feudales. Las instituciones políticas se concentraron en la ciudad, hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. ¿Por qué? Porque cada ciudad tenía su feudo. ¿Los señores feudales descentralizaron a la monarquía? Sí, descentralizaron a la monarquía. Pregunta 5. ¿Por qué se señala que la Europa medieval fue una sociedad rural? Porque la actividad económica más importante era la agricultura. En esta época, lo más importante es la agricultura. A fines de la Edad Moderna, ¿no?, cuando empieza todo el desarrollo industrial, ahí el desarrollo más importante va a ser la industria. Sobre todo en la edad contemporánea, a principios del siglo XIX. Pero en esta época, ya, aún lo más importante es la agricultura. Que la iglesia se estableció en las ciudades medievales no tiene nada que ver con la agricultura. Porque la nobleza terrateniente se enfrentó a la monarquía urbana, tampoco. Porque se desarrolló una fusión cultural entre lo clásico y lo germano, no tiene nada que ver, ya, con la sociedad rural. Pero porque la actividad económica más importante fue la agricultura, sí. Durante la Edad Media todo se fijaba en base a la agricultura. 6. Tenemos
Una de las consecuencias culturales más importantes de la cristianización de la Europa medieval fue: la vida cotidiana fue altamente influenciada por la Iglesia Católica, sí. Y eso se vino arrastrando desde antes de la caída del Imperio Romano, ya, donde la Iglesia Católica eh, tuvo, ya, tuvo una importancia tremenda en la vida de las personas. Yo les decía, incluso cambiaron culturalmente lo que era la sociedad romana. Empezaron a cuestionar el circo romano, las prácticas sexualizadas que tenían, ¿cierto? Entonces, eso se va arrastrando, y como los germanos, que eran bárbaros, querían civilizarse a los romanos, ¿ya? También adquirieron esta cristiandad y se hicieron muy devotos, llegando al punto de que si el papa no te coronaba, no eras legítimamente un rey. Y eso era súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque te daba el derecho divino, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ¿ya?, que esta iglesia va a dominar, ¿ya?, pero desde un punto de vista cultural, y aunque va a interferir mucho en lo político. Entonces vamos a tener que la vida cotidiana fue altamente influenciada por la religión católica. Nada se hacía si no lo aceptaba la religión católica. Y ojo que eso va a ser por mucho tiempo. Acá en Chile prácticamente la Iglesia Católica tuvo importancia hasta la fines de los 80, mitad de la década de los 90. Aún la Iglesia Católica tenía mucho peso, incluso para llegar a decir que qué banda musical podría entrar o no entrar al país. Pregunta 7. ¿Qué actividad económica se relaciona con la aparición de la burguesía a fines de la Edad Media? A ver si la burguesía, ¿ya?, que van a ser comerciantes sin poder político, pero sí con dinero. ¿Por qué? Porque la nobleza que se crea en esta Edad Media, muchos no tenían dinero, simplemente tenían los títulos. Eran lord, eran condes, ¿ya?, pero no tenían dinero. Entonces los comerciantes que se empiezan a crear, empiezan a surgir en las ciudades, empiezan a ver otra actividad económica. Ya no es solo la agricultura, sino que empieza a surgir este comercio. Ya no es la ganadería, porque la ganadería tiene que ver con el sector rural, y esto se da en las ciudades, en la burguesía. No es la agricultura, por lo mismo, y aún no empieza a golpear la industria, ya a finales de la Edad Media. Aún no tenemos esta industria moderna en base al vapor, que después va a ser en base al petróleo, que después va a ser en base a la electricidad. Ya. Aún no lo tenemos, pero empieza a surgir el comercio en las ciudades. ¿Ya? Empieza a surgir estas empresas que salen por el mundo a buscar nuevas materias primas. ¿Ya? Se empieza a comercializar de forma diferente, a gran escala, o a crear mercados dentro de las ciudades donde se venden los productos agrícolas. Entonces vemos que empieza a surgir este comercio. Incluso la imprenta crea nuevos negocios. ¿Ya? Las librerías, por un lado, eh, los periódicos. Entonces vemos cómo empieza a cambiar, ¿ya? Y no solamente la agricultura va a ser un negocio, sino que ahora el comercio como tal, el abrir una tienda, el vender de una forma diferente. Antiguamente no, iba esta persona que tenía su porción de tierra, ¿ya?, pescaba todos sus productos, iba y lo ofrecía.
de forma independiente. Ahora no, ahora se los venden un lote a un comerciante y ese comerciante los revende. ¿Ya? Es como lo que pasa en La Vega. ¿Qué pasa en La Vega Central? Llegan los camiones con las papas, las venden a varios tipos y cada uno ve cómo después las revende. Bueno, esa es una forma de comercio. Tenemos la pregunta 8. De los siguientes hechos históricos, ¿cuál es considerado que comienza la Edad Moderna? ¿La Revolución Francesa, la Reforma Religiosa, la invención de la imprenta o el descubrimiento de América? En este caso es el descubrimiento de América. Coloca fin a la Edad Media y empieza esta Edad Moderna, ya que va a ser uno de los grandes cambios. ¿Y por qué? Porque culturalmente cambia Europa, ¿ya? Se conecta todo el mundo y empieza un periodo, ¿ya?, de competencia entre los reinos, porque se dan cuenta que existen otras tierras, hay otras materias primas, entonces empieza a haber un cambio cultural tremendo, ¿ya? Y este cambio cultural tremendo va a llevar a un cambio de mentalidad que va a surgir en la edad moderna, donde va a dejarse de lado lo que es eh, Dios como centro de todo, ¿ya? Y va a empezar a surgir lo que es la razón. Y de esta manera el hombre se va a empezar a cuestionar cosas. Entonces, ¿cuál se considera que comienza la Edad Moderna? Bueno, con el descubrimiento de América. Siempre eso es importante. El descubrimiento de América es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, por lo que significa el cambio cultural y por esta apertura de nuevas oportunidades. Ahora, tenemos pregunta 9. Tenemos una imagen de la difusión de la imprenta, que aunque fue muy importante, no marca un cambio de hito. ¿Ya? Dice, en el año 1500, la cantidad de imprentas que había en las ciudades variaba según cada país. Había 73 en Italia, 50 en Alemania, 45 en Francia, 4 en Inglaterra. La exportación de libros también estaba organizada. Los textos impresos permitían a los estudiosos de diferentes países citar los pasajes con indicación de página y capítulo. En Estrasburgo, por ejemplo, en el mismo año donde hacía 1500, solo un 10% de los libros trataban del mundo antiguo. En cambio, entre 1500 y 1520, el 23% eran ediciones de textos griegos y latinos. Es bien importante destacar que antiguamente se mandaba a hacer libros, ¿ya? Pero se escribían a mano. Si uno quería comprar una Biblia, ¿ya?, en esta época se vendían mucho, se podían demorar décadas. De hecho, a veces la gente moría esperando su libro y después se lo daban a la persona que heredaba. Ahora no, con la imprenta vamos haciendo que el libro empiece a llegar a más personas. Dice, ¿qué movimiento intelectual se expandió en Europa gracias a la difusión de la imprenta? Y es el humanismo. El nacionalismo nace después, ¿ya? El liberalismo también y la ilustración también, pero el primer movimiento fue el humanismo. Este humanismo que coloca al hombre como el centro de todo y empiezan a cuestionar los asuntos religiosos, ¿ya? Porque la razón es la que manda, porque ya empezamos a tener adelantos tecnológicos. La imprenta es un adelanto tecnológico súper importante, porque empieza a haber la difusión de ideas. Antiguamente lo único que escribían los libros prácticamente eran los religiosos, y eso hacía que todo fuese dominado por la Iglesia Católica, incluso el pensamiento de las personas. Entonces, gracias a la imprenta, vamos a ver que va
a surgir este humanismo y se va a empezar a expandir. ¿Por qué? Porque ahora no se necesita de la iglesia para escribir un libro, sino que cualquier persona con una imprenta y que sepa escribir y leer, obviamente, va a poder imprimir cualquier libro y empezar a difundirlo. Y vamos haciendo que la gente empiece a pensar de otra manera. Pregunta 10. Entre los aportes ideológicos más importantes de la Revolución Francesa, tenemos promoción de la igualdad de las personas como base de todo sistema social. ¿Ya? La Revolución Francesa va a empezar a transmitir lo que es el liberalismo, ¿ya? Y esto de que somos iguales ante la ley. La igualdad de las personas en todo ámbito, en lo comercial, en lo social, incluso el derecho a la propiedad privada. Y tenemos demanda de una legislación que resguarde la dignidad de las personas. Sí, también la Revolución Francesa, ¿ya? Tiene este tipo de demanda. Reivindicación de la lucha de clases como medio para conquistar el poder. La lucha de clases históricamente nace después, y de hecho nace con el marxismo, ¿ya? Cuando plantea el sistema comunista, Marx dice que toda la historia de la humanidad se ha basado en una lucha de clases, entre el pobre contra el rico. Entonces está fuera de época. Tenemos defensa de la libertad como fundamento de la economía capitalista. El capitalismo surge después, ¿ya? Aunque va a ser en base al liberalismo, pero nace después de la Revolución Francesa. Entonces tenemos promoción de igualdad de las personas. Ojo, eso es importante. La Revolución Francesa promueve la igualdad de las personas. Y de hecho, por eso matan a los reyes. Las monarquías, ¿ya? O como se llama a veces, el antiguo régimen. ¿Piensa que todas las personas son iguales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cualquiera. No, Excelente, Fernanda. No. El rey es lo más importante y de hecho nadie puede tener una opinión contraria al rey o si no se considera un traidor. Por ende, la Revolución Francesa mata a los reyes, ya los pasan por la guillotina, y ¿qué promueve? La igualdad de las personas, como base de todo sistema social. Súper importante. Tenemos una de las principales consecuencias de la Revolución Industrial fue la formación de una sociedad de clase. Y aquí es donde el hombre toma conciencia entre las personas que tienen capital y no. Antiguamente existían los estamentos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un estamento y una clase social? Que eso es súper importante en historia, es que el estamento no se puede modificar. Usted nace noble y muere noble, da lo mismo la cantidad de plata que tenga. Si usted no es noble, puede ser muy rico, pero nunca va a ser noble. En la clase social, y por eso existe el movimiento de clase, ¿ya? O la movilidad social que se llama, si usted estudia o trabaja, puede hacerse dinero y pasar de ser pobre a clase media o a rico, ¿ya? Entonces, ojo, que fue una consecuencia de la revolución industrial porque empieza a crear nuevos empleos. Nace esta clase media, ya no es que usted es pobre o no, no, ahora hay una clase media. Entonces, la, eh, es la formación de una sociedad de clase. No puede ser la concentración de fuentes laborales en el campo, no, porque de hecho la revolución industrial no pasa en el campo, pasa en la ciudad. Consolidación del modo de producción artesanal, tampoco, porque de hecho la industrialización viene a destruir el modo artesanal.
¿ya? Viene a desbaratar el modo artesanal. Disminución del tamaño de las ciudades, de hecho, todo lo contrario. Producto de la revolución industrial, la ciudad crece y se expande. Se expande dejando un problema tremendo de salubridad, hacinamiento. Es como lo que pasa hoy en día con los tomas. De hecho, en esta época empiezan las tomas de terreno. Ya. Y se empiezan a construir casas a diestra y siniestra, haciendo que la gente incluso se llegue a enfermar y a morir en las ciudades. 12. ¿Qué país es considerado el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. De hecho, Alemania es derrotado, Inglaterra es aliado de Estados Unidos, pero Inglaterra igual queda como bien dañada. Ya. Estados Unidos no se peleó la guerra ya y llega a mitad de la guerra a coronarse como campeón de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa exactamente en la Segunda. Y la Unión Soviética, ya, hay que recordar que la Unión Soviética no pelea esta guerra, ¿por qué? Porque era Rusia. Y comienza lo que es la Revolución rusa, disculpen, y cuando votan a los zares y se transforman en la Unión Soviética, dicen nosotros nos retiramos de la guerra. Entonces automáticamente nos queda Estados Unidos. ¿Ya? Gran vencedor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mismo, Estados Unidos. Eso es importante. Tenemos, ¿con cuál de los siguientes personajes se relaciona la Revolución Rusa? Adolf Hitler era alemán, ¿ya? Benito Mussolini, italiano, Joseph Stalin, no porque se llama Joseph Stalin, y lo único que nos queda es Vladimir Lenin, que fue el líder de la Revolución Rusa. De hecho, fue el primer mandatario que tuvo la Revolución Rusa. Muere y ahí asume Joseph Stalin, ya, que va a llevar a la Unión Soviética a otro nivel, haciendo incluso que participe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pero Lenin es el que parte la Revolución Rusa. De hecho, aún está el cuerpo de Lenin congelado en un ataúd de cristal en Rusia. Tenemos pregunta 14. Lea el texto y responda. Dice, con el fin de afirmar su posición, Stalin usó el asesinato de Kirov, un dirigente del Partido Comunista en Leningrado, como excusa para una purga masiva contra sus rivales, junto con la de cualquier funcionario cuya lealtad pudiera cuestionarse. Las purgas eran asesinatos masivos contra cualquiera que se considerara traidor en la Unión Soviética. Las purgas desataron una oleada de arrestos en masa y forzaron confesiones que extendieron el miedo y la desconfianza por todo el país. En diciembre de 1936, cuando aún no se había producido la peor de las depuraciones, la policía de seguridad había detenido ya 5 millones de personas y a muchos de ellos nunca más se les volvió a ver. Ojo, en todas las dictaduras pasa lo mismo. Pasó con Hitler, pasó con Mussolini, pasó con Stalin, pasó incluso acá con Augusto Pinochet, pasó con Fidel Castro. Si un gobierno totalitario o una dictadura, va a pasar. Pasó con Franco en España. La pregunta, ¿qué características de los regímenes totalitarios se describen en el fragmento? Uso sistemático de la violencia para eliminar a opositores políticos. Los regímenes totalitarios se caracterizan, entre muchas cosas, ¿ya?, en el uso de la violencia para eliminar a los opositores. O sea, no se les juzga, simplemente se les condena y se les da muerte, para que después no se rearmen en otro país. ¿Ya?
o no traten de hacer un golpe de Estado y matar al mandatario. Ahora, utilización de la propaganda ideológica como medio de control social sí lo hacen los regímenes totalitarios, pero el texto hace hincapié a este uso sistemático de la violencia. ¿Ya? Control de los medios de comunicación, sí, también control de los medios de comunicación, pero el texto no lo menciona. ¿Ya? Abolición de los partidos políticos también. Todas son características, pero está refiriéndose a lo que es el texto, y el texto tiene que ver con una persecución política, y las persecuciones políticas usan la violencia para eliminar a la oposición política. De los siguientes conflictos bélicos del siglo XX, ¿cuál es considerado un antecedente directo de la Segunda Guerra Mundial? O sea, pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española. ¿Por qué? La Guerra Civil Yugoslavia pasa después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Golfo Pérsico fue terminando la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam fue en plena Guerra Fría. Entonces lo único que queda por descarte sería la Guerra Civil Española. ¿Ya? Que es un antecedente directo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pero ojo, eh, la Guerra de Vietnam pasa durante la Guerra Fría. De hecho, es un enfrentamiento que sucede por culpa de la Guerra Fría, donde se enfrentan comunistas con Estados Unidos, ya por quién dominaba Vietnam. Termina ganando el sistema comunista. ¿Ya? La Guerra del Golfo Pérsico, bueno, esa guerra fue netamente por el petróleo, y la Guerra Civil Yugoslavia es una guerra de eh, etnias, ¿no? Una guerra racial. Pero la Guerra Civil Española, de hecho, Hitler apoya a Franco con armamento y sucede antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 16. El muro de Berlín. Fue construido en agosto de 1961. Se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania, al este del socialismo y al oeste del capitalismo. ¿Ya? Y esto lo vimos. En noviembre de 1889 fue derribado y las autoridades de la República Democrática de Alemania, que era el lado comunista, renunciaron a sus cargos, iniciando un proceso que tuvo como consecuencia el fin de la Guerra Fría. Según la descripción durante la Guerra Fría, ¿qué simbolismo para la comunidad internacional el muro de Berlín? ¿Qué simbolizó para la comunidad internacional el muro de Berlín? La Guerra Fría se trata de un mundo polarizado. Y esto lo hablamos, de hecho, si no me equivoco, la clase se llamaba Un mundo polarizado. La división de Alemania es lógica, pero no se involucraba eso. ¿Ya? La unificación de Alemania no, porque estaba dividida. La unificación de un mundo en una ideología tampoco, porque eso sucede después con la caída. Pero el muro de Berlín significa, es como el emblema de la polarización mundial de esa época. O sea, el mundo dividido en dos ideologías. Por un lado el capitalismo, por un lado la comunista. ¿Ya? De hecho, el texto lo dice. Dice, fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Al este el socialismo y al oeste el comunismo. Ya te habla de una división ideológica. Ahora, 17. Una de las principales características económicas de la globalización es, que también vimos la globalización, la interdependencia de los mercados mundiales. Si estamos en un mundo globalizado, todos los países van a depender uno del otro. Desaparición de los países subdesarrollados, de hecho, no.
porque para que exista una economía mundial, tiene que haber países más pobres para que las transnacionales puedan abaratar sus costos. Y eso también lo vimos. Ampliación de los impuestos aduaneros, no. De hecho, se trata de bajar los impuestos aduaneros. O sea, la aduana y la frontera tienen que ser libres para que circulen tanto personas como el comercio, desde el punto de vista de la globalización. Disminución de los intercambios comerciales, no. De hecho, lo que trata de hacer la globalización es que mientras más intercambios comerciales existan, mejor para la globalización. ¿Por qué? Porque se hace un solo mundo. ¿Ya? Recordemos que existe la globalización económica. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no entienda? Asumo que no. Dice, entonces, la interdependencia de los mercados mundiales. Recordemos, la globalización se basa en la unificación mundial. ¿Ya? En esta aldea global que hace que las fronteras desaparezcan y que las distancias sean más cortas, producto de la tecnología. Y por ende, los mercados se tratan de hacer uno. Vimos que incluso las empresas multinacionales tienen pequeñas sucursales en todas partes donde, tecnológicamente hablando, las, los productos se fabrican por parte en diferentes lugares del mundo. ¿Ya? La pantalla del computador que estamos ocupando se puede hacer en China, la carcasa se puede hacer en Taiwán, la batería se puede hacer, no sé, en Afganistán, el litio de la batería se consigue de Chile, el cobre igual, y así. Después todo se junta en una parte y se arma. Ya. Entonces eso habla de una interdependencia de los mercados mundiales. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene ya, su planta de armado, no sé, en Corea del Sur, y Corea del Sur es atacada, obviamente esa. Valesca Tobar, déjeme un mensaje, ya, ahí está el mensaje, ya, ok, para colocarla presente, ya, no hay problema. Ahora, como estaba diciendo, es importante entender esta interdependencia, porque de esto se trata la globalización. Tenemos, pregunta 18. Observe la imagen y responda. ¿Qué problema del mundo actual expresa la imagen? O sea, ¿qué se ve en la imagen? Creo que está bastante obvio. Era la Contaminación. contaminación. Ya, ¿y se acuerdan cuando vimos la globalización que vimos que uno de los puntos débiles o problemáticos que tenía la globalización era la contaminación? ¿Por qué? Porque se busca abaratar los costos. Entonces, una de las formas, lamentablemente, más fáciles de abaratar costos es no colocando restricciones de la contaminación. ¿Ya? Y contaminación ambiental. El calentamiento global, no, porque el calentamiento global va a ser consecuencia de la contaminación ambiental. O sea, es más precisa contaminación. Concentración urbana, ya mira, podríamos hablar de concentración urbana, pero es tanta la contaminación que ni siquiera se logra ver. Ya si hay una concentración urbana ahí. Cambio climático, no, porque es consecuencia del calentamiento global. Entonces, lo único que nos muestra ahí, netamente una contaminación. E incluso hablamos ya, que producto de esta contaminación, ya, que no es solo ambiental, aunque la imagen hace referencia a eso, vamos a tener que incluso empiezan a desaparecer especies. ¿Por qué? Porque los ecosistemas se empiezan a dañar por culpa de esta globalización que no mira ya, el entorno, sino lo único que le importa es, desde el punto de vista ya, económico, la producción. Mientras más barato produzco, más barato puedo vender y mejor para mí en el sentido de que
y puedo vender más barato y más cantidad que la competencia, desde el punto de vista de la globalización económica. Tenemos 19. Observe el mapa de América Latina, que aunque esto no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, y responda a las preguntas 19 y 20. El mapa nos muestra, ¿ya?, América, y vamos a tener unos puntos, ya, estas regiones, que es la densidad de población. Estos son los lugares más poblados, ¿ya? Río de Janeiro, Buenos Aires, Nueva York, Ciudad de México. Tenemos que recordar que solamente Buenos Aires tiene más población que Chile completo. La pregunta dice, según el mapa, ¿en qué zona de América se concentra la mayor densidad de población? O sea, ¿dónde están las manchas más oscuras? Costa del Caribe, y esto es el Caribe, no. Costa Pacífica, tampoco. No hay ninguna mancha de más de 100 eh, habitantes por kilómetro cuadrado. Centroamérica, no, que es lo mismo que la costa del Caribe, más o menos. Tenemos simplemente la costa atlántica, que es la B, costa atlántica. Océano Pacífico, y dice Océano Atlántico. ¿Y qué es la costa? Toda la orilla de un continente. ¿Ya? Y ahí vemos los puntos más remarcados. Buenos Aires, ¿cierto? Aquí estaría Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Nueva York, un poco más arriba Washington. ¿Entiendes? Entonces todo lo que es a la costa del Océano Atlántico son las ciudades más pobladas. ¿Y por qué se da esto? Porque esas ciudades estaban más cerca de lo que era Europa. Ya, eso determinó la densidad de población de estas ciudades. Tenemos la 20. ¿Qué región de América Latina se ubica el área señalada con la letra A? ¿Había alguna? Ah, ya. La letra A, que es la parte sur austral del continente americano. Y la respuesta es la Patagonia. Recordemos que Patagonia tiene Argentina y Chile, y está en el extremo sur, ¿ya? La Amazonía es lo que es Brasil, para que estemos claros. Esto es la Patagonia, el Amazonas, el Caribe, y el altiplano estaría aquí, donde está Bolivia, por si acaso, ¿ya? Entonces la letra A nos señaliza lo que es la Patagonia. Pregunta 21. ¿En qué región de América Latina están las mayores reservas biológicas del continente? Estamos hablando que la selva amazónica tiene la mayor cantidad de biodiversidad y la mayor cantidad de especies de árboles. ¿Ya? De hecho, el centro del continente, que es donde se desarrolla el Amazonas, no está poblado. La Pampa no es mucha la biodiversidad porque es un lugar plano con arbustos. ¿Ya? De hecho, por el frío que hace, tampoco es mucho el tipo de especies que hay. El altiplano tampoco y el Chaco tampoco. ¿Ya? El Chaco es una región de Paraguay, por si acaso. Tenemos el Amazonas, ¿ya? Y el Amazonas, que principalmente comprende lo que es Brasil, parte de Ecuador, ¿ya?, Venezuela y Colombia. Esta parte de acá, del centro, no está poblada, ¿ya? De hecho, aún tiene indígenas que aún no conocen de civilización y siguen viviendo hace como 500 años atrás. 22.
¿En cuál de los siguientes hábitos es posible reconocer la diversidad cultural que caracteriza a la población latinoamericana? Diversidad cultural, que también lo vamos a ver. En la religión. En la economía no, y en la educación tampoco, y en la política tampoco, porque prácticamente tenemos lo mismo. Pero en la religión sí se puede reconocer la diversidad cultural, porque cada país tiene una forma diferente en América Latina de vivir la religión. Aunque, ojo, en todos lados la mayoritaria es la católica, pero si nos damos cuenta, cada país tiene su celebridad o su celebración diferente. Incluso cada país tiene su virgen, ¿ya? La cual está vestida según la cultura del país. Tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿ya? En otras partes, en Brasil tenemos el Carnaval de Río, que se celebra 40 días después que sea 40 días antes de Semana Santa, que es como un destape que hace la gente antes de entrar en un proceso de oración, ya para esperar la Semana Santa. eh, ya todos los países en Latinoamérica tienen su proceso religioso. Los mexicanos celebran el Día de Muertos, ya. Los cubanos y los centroamericanos mezclan un poco de lo que es la cultura africana con la católica y empiezan con todo esto de la magia, ya, que también se incluye en lo que es la religión. Entonces vemos que la diferencia cultural realmente se expresa en lo que es la religión. Aunque en todos lados predomina la religión católica, todos van a celebrar su religiosidad de manera diferente. Políticamente, todos tenemos los mismos sistemas, la democracia. La democracia. Economía, lo mismo. Educación, bien parecido. En todos lados se enseña prácticamente lo mismo. Pero la religión marca diferencia. Y diferencias importantes. Tenemos pregunta 23. América Latina tendrá 750 millones de habitantes en el 2050. La población de los países latinoamericanos y del Caribe ascenderá a 750 millones de habitantes en el 2050, de los cuales el 69,7% participará de actividades económicas activas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. De acuerdo a las proyecciones del Centro de Estudio, el 84,6% de la población de América Latina vivirá en centros urbanos para el 2040. Brasil será el país más poblado de la región y tendrá una población de 223 millones de personas en el del 2050, la que crecerá desde 202 millones en 2015. O sea, 21 millones más. Y Chile, con suerte, en esa época va a llegar a los 20 millones de personas. O sea, la diferencia es abismante. El envejecimiento de la población será un fenómeno que atravesará casi todos los países latinoamericanos. La tasa de natalidad en América Latina y el Caribe será de un 17,8 por mil hasta el 2015 y de 11,8 por mil entre 2040 y 2045. Eso significa que la población va a disminuir. ¿Ya? Que no va a disminuir la población, sino que los nacimientos van a disminuir. Respecto a la población de América Latina, se puede señalar que está experimentando un acelerado proceso de crecimiento demográfico. Sí. Está experimentando un acelerado proceso de crecimiento demográfico, sí, pero no porque nacen más niños, sino que porque la población alcanza un nivel de vejez mayor.
ya no llega a los 50 como hace un siglo atrás, sino que ahora llega a los 90, 85 años. ¿No? Entonces, se proyecta que a partir de 2015 disminuirá gradualmente. No, lo que va a disminuir son los nacimientos, pero no la cantidad de población. Concentra índices más altos de pobreza a nivel planetario, tampoco. ¿Ya? La mayor parte vive en áreas rurales y trabaja en el sector agrícola, tampoco, porque ni siquiera lo menciona. ¿Ya? Se proyecta que a partir de, se está expandiendo un acelerado proceso de crecimiento demográfico. Ahí tenemos. Vemos que en 30 años Brasil va a aumentar 20 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la gente no se va a morir y está envejeciendo. Y es un problema a nivel mundial. 24. ¿A cuál de los siguientes factores se puede asociar el envejecimiento de la población latinoamericana? La disminución de la mortalidad, el aumento de la mortalidad, a la disminución de la natalidad, al aumento de la natalidad. ¿A cuál de los siguientes factores se puede asociar el envejecimiento de la población latinoamericana? Y es a la disminución de la natalidad. ¿Por qué? Porque van a haber más adultos que niños. ¿Ya? Antiguamente las familias tenían 6, 7. ¿Alguien de los presentes tiene más de 2 hermanos? Vamos a pregunta. Sí, yo tengo 6. 6. Yo con suerte tengo 2 hermanos más. Mis papás tuvieron 3 y yo tengo 2 y con eso me voy a quedar. Y hoy en día hay gente que prefiere tener un gato o un perro. Ojo, no lo cuestiono Yo yo. tengo 4 hijos. 4 hijos. Mire. Wow. Sí, y puro hombre. Ya estoy bien. Ahora, si nos damos cuenta, eso significa que la población está envejeciendo porque la gente tiene menos hijos, entonces ya no hay población de recambio, que también lo vamos a analizar más adelante. No hay población de recambio. Me avisan cuando pase la lista por Fernanda Méndez, por favor. Ah, parece que se salió. Entonces, claro, envejecimiento de la población, rejuvenecimiento de la población, ya vendría siendo cuando la población eh, nacen más de los que mueren, ¿ya? Y ahí va a haber un recambio de población. Pero hoy en día no, mueren menos, incluso, ¿ya? De no es que mueran menos de los que nacen, sino que llegan a edad muy adulta, lo cual va a ser un problema, ¿ya? De hecho, alguien, si no me equivoco, por el problema de esto de la AFP, alguien hizo el comentario de, pero no vivan tanto. Mira, ¿ya? Porque el problema era que la gente vivía mucho, por eso tiene que trabajar más. Tampoco. ¿Ya? Y eso nos vamos reflejando como el envejecimiento de la población va a ser un problema a nivel mundial. Última pregunta. Considerando que para el año 2040 más del 80% de la población de América Latina vivirá en las ciudades, ¿en qué actividad económica trabajarán mayoritariamente los habitantes de la área urbana? De la área urbana, ¿ya? Área urbana en las ciudades. Dice agricultura e industria. No, no puede ser la agricultura. Agricultura y ganadería, no, son cosas netamente rurales, ¿ya? Minera y pesca, tampoco, porque la pesca no es urbana. La minería tampoco es urbana, ¿ya? Por algo se extraen los cerros, en la montaña. Industria y servicios, netamente industria y servicios. ¿Dónde está la industria? En las ciudades. ¿Cuáles son los servicios? Todo lo que tiene que ver con bancos, ya, hospitales, educación,
Esos son servicios. Internet, ya, los servicios básicos, todo eso tiene que ver con servicios. Entonces la respuesta es esa, industria y servicios. Urbana, recuerden, industria y servicios. Rural, agricultura, ganadería. Eso es, eso es. Espero que les haya ido bien. Si alguien tiene alguna duda o que no haya quedado contento con algo, me lo hace saber porque así yo puedo mandar un correo y expresar si tuvieron algún problema o algo. Esa es la idea de esto, ¿ya? Para que el próximo ensayo sea más ad hoc a lo que ustedes necesitan. Ya yo voy a exponer la situación de lo que pasó con el mapa de Europa, que nunca nadie encontró el número 3. ¿Ya? ¿Fernanda? Sí, profe, no, yo más que nada me puse nerviosa porque más miraba el tiempo, en todos los ensayos más miraba el tiempo que me concentraba, entonces eso me puso, Ya, eso es algo complejo. entonces, No se preocupe del tiempo. Usted responda nomás. Responda, responda, responda. Consejo que igual, doy, si no se la sabe, sáltesela. Y sí, sí, responda lo que sepa y al final responda lo que no sepa. sí, sí, eso trataba de ser, pero igual me fue más o menos nomás. No importa, la siguiente le va a ir mejor, va a ver que le va a ir mejor. Sí. ¿Ya? Ahora, por lo menos en lo que hemos visto, que fue desde Segunda Guerra hacia adelante, y principalmente lo que es globalización y Guerra Fría, ¿les fue bien? Estaba revisando junto con usted, pero se me fue la señal. En algunas sí, en otras no. Ya no importa, pero en algunas sí, pues, ¿ve? Y eso significa que ya aprendió algo de lo que se vio. El resto es repasar. De hecho, me puse a escuchar las clases grabadas desde la primera hasta la última, pero me ganaron los nervios. No importa, mire, después se va a acostumbrar. Si los nervios es algo normal, yo hasta el día de hoy me coloco nervioso haciendo clases. ¿Sí? Ya, les voy a pasar la lista. Profesor, consulta. Dígame, ¿Este ensayo, hay alguna forma de descargarlo como para poder estudiar con él? para poder estudiar con él, mire, Sí. no le voy a mentir. Sí, puedo hacer una descarga. ¿Ya? Ya, porfa. Voy a consultar en todo caso. Ya, ok. ¿Ya? Y si puedo, voy a dibujar el número 3. Sí se puede porque yo lo descargué y lo imprimí para repasarlo. Ah, bueno, ya pues yo se lo subo. Ya. Ahora, si lo pueden descargar ustedes, mejor. Yo no Yo puedo, he intenté, buscado pero por todos lados y no puedo imprimirlo. Si nos explica la compañera ahí. Mire, usted cuando vea la respuesta, porque usted puede revisar cómo le fue, ¿cierto? Sí, sí, Ya. yo vi mi puntaje. Usted con el botón derecho aprieta y usted aprieta imprimir. Y en imprimir, usted busca la opción que dice guardar en PDF y ahí automáticamente se lo descarga. Muchas gracias. Ya porque le pide el nombre de la impresora. Cuando usted va a imprimir, ¿cierto? Usted aprieta ahí y coloca guardar en PDF y lo puede descargar, por si acaso. Ya. Voy a pasar la lista. Natalia Barca. Presente, profesor. Ok, gracias. Magdalena Cuña. Julio Aguilera. Valesca Allende. Presente, profesor Valesca Allende. Gracias. Emanuel Barria. Marisela Belmar. Jonathan Bustos.
Jaime Cárcamo. Presente Jaime Cárcamo. Gracias. Erwin Cárdenas. Presente. Gracias. Jexy Carrillo. Carrillo presente. Bien. Viviana Caro. Bien acá. Ya, gracias. Luis Espinosa. Eulogio. Miriam Figueroa. Presente, profesor. Gracias. María de las Mercedes. Presente, profesor. Gracias. Tamara González. Presente. Gracias. Leandro Guajardo. Josefa Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez. María Magdalena Herrera. Nicole Maricel Lastra. Presente. Gracias. Nuri Lascano. Carolina Allendez. Carolina León, presente, Ah, profesor. León, disculpe. Irlanda Lepín. Luz Lizama. Sandra Lizana. Presente, profesor. Ok. Carla Yanten. Ruth López. Presente, profesor López. Gracias. Cristian Menares. Fernanda Soledad. Presente, profe. Gracias. Brandon Miranda. Presente, profesor. Gracias. Anaís Parra. Presente, profesor. Gracias. Sirkei Peralta. Daniela Romero. Sirkei dice presente por el chat. Gracias. Daniela Romero. Evelyn Salinas. Presente, profesor. Gracias. Francesca Sangüesa. Doris Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Paulina Tomayo. Presente, Paulina. Gracias. Valesca Tobar, que la dejo presente. María Paz Velázquez. Abigail Vidal. Presente, Marcela Velázquez. Ya, Marcela Velázquez. Ok. Abigail Vidal. Catherine Villarroel. Presente, profe. Listo. Jennifer Yáñez. Ángelo Zambrano. Y estamos. Chicos, espero que les haya servido. Espero que haya aclarado alguna duda. Ya. Como les dije, voy a escribir lo que yo encuentro que hizo falta en el ensayo, ya para que esto vaya mejorando y que sea además de provecho para ustedes. Profe. Dígame. Profe, gracias. ¿Cómo, señorita May? ¿Cuántos ensayos son de aquí a Toma. dos más? ¿Y da las pruebas, o sea, da la fecha antes, anticipado? Sí, Ah, ya. sí. De hecho, creo que al principio de año, la primera clase yo di la fecha.
Ah, Yo no no, soy. no. Si alguien la revisa, yo di la fecha. Si ves la primera clase. Ya, profe. Sí, Gracias. sí, las yo las tengo anotadas. Ya, Me la envía al WhatsApp, por favor, compañera. ya chicos. Ok, ahí se las mando. Que vaya bien, disfruten la siguiente clase. Ya, Chao, profe. vamos a la siguiente semana. Chao, profe, gracias. 2 clases más Buenas y salimos de Chao, profe. vacaciones. Chao, profe. Chao. Chau, chau. Chao.